tardes, profesor Pavel, compañeros todos. En esta oportunidad a mi grupo y a mí nos ha tocado uno de los temas que es acreedores diversos. Acreedores diversos. Son aquellos que proporcionan a la empresa bienes y servicios que son necesarios para esta, para su desarrollo de su actividad, que hay que tener en cuenta que la compra de estos bienes y servicios no son para venderlos, sino son para integrar a su proceso productivo. En acreedores diversos tenemos su aplicación y origen. Su aplicación se carga el monto de los servicios prestados, su saldo al terminar el ejercicio, y se abona su saldo al iniciar el ejercicio y el importe por honorarios recibidos por anticipado. El saldo es acreedor, indica el monto de anticipados recibidos para futuras ventas. Se presenta dentro del pasivo diferido. Los requisitos que tiene para cumplir los bienes y servicios son más que todo considerados dos, que sean necesarios para el desarrollo de la actividad habitual de la empresa y que no se trate de aquellos que compra para vender o para formar parte de su proceso de fabricación. Tenemos un ejemplo que es una empresa que se dedica a la venta de plantas y elementos de jardinería. Compra una partida de abono envasado. La empresa que lo suministra no es un acreedor diverso porque compra el abono para venderlo. Se trata de un proveedor, como veremos más adelante. Adquiere unas acciones que cotizan en bolsa como inversión. Quien se las vende no tiene la consideración de acreedor porque este tipo de inversión no son necesarias para realizar su actividad con normalidad. Pero si compra folios y bolígrafos para la oficina, aquí sí estaríamos ante un acreedor, porque el material de oficina la oficina lo necesita para desarrollar su negocio y no se dedica a venderlo. La cuenta contable con la que trabajamos es la cuenta de acreedores diversos en el plan contable y definición que contiene la 410, que vendría a ser acreedores por prestación de servicios. Estas son deudas con suministradores de servicios que no tienen la condición estricta de proveedores. ¿Cómo podemos registrar los acreedores diversos? Para registrar los acreedores diversos, el contador acredita la cuenta de acreedores diversos cuando recibe la factura. Luego, cuando se paga la factura, se debita esta cuenta de acreedor diversos. Por ejemplo, supongamos que una empresa recibe una factura por $500 por suministros varios de oficina. Cuando el departamento de cuentas por pagar recibe la factura, registra un crédito de 500 en el campo de acreedores diversos y un débito de 500 en gastos de suministros de oficina. Como resultado, vamos a tener que, si alguien mira el saldo en la categoría de acreedores, verá el monto total que la empresa debe a corto plazo a todos sus proveedores que entran dentro de esta categoría. Luego, la compañía emite un cheque para pagar la factura, de modo que el contador ingresa un crédito de $500 en la cuenta corriente e ingresa un débito de $500 en la columna de acreedores diversos. Ahora, la importancia de los acreedores diversos. Razones por las que es importante. Primero, es muy importante hacer un seguimiento del dinero que la empresa debe a los proveedores y contratistas independientes. Es así que la compañía necesita sus bienes o servicios y es justo que se los pague justamente por lo que ya le han proporcionado. Segundo, el seguimiento responsable de estas cuentas por pagar garantiza que las empresas puedan evitar multas tardías y obtener resultados positivos en un puntaje crediticio. Pago a los acreedores diversos. Este es un deber muy importante del Departamento de Finanzas, ya que tiene la finalidad de organizar el dinero a tiempo para los proveedores, ya que si no se les puede pagar a tiempo a los suministros de bienes, estos se verán afectados y serán difíciles de satisfacer también la demanda de los clientes. Por lo tanto, se debe tener mucho cuidado al tratar con el pago de los proveedores. Se debe tener en cuenta los siguientes puntos al tratar con los proveedores.
1. El pago de las cuotas debe hacerse a tiempo, tanto como sea posible, para mantener la buena voluntad y credibilidad con la empresa. El departamento de compras debe asegurarse que los bienes no se compren en una cantidad mayor a lo que sea requerido. Debe existir una coordinación adecuada entre el departamento de compras y el departamento de finanzas. Las diferencias que tenemos entre el acreedor y los proveedores son las siguientes. En contabilidad, son proveedores los suministros de aquellos bienes y servicios que la empresa compra para vender, con o sin transformación, para formar parte de un proceso productivo. Siguiendo el ejemplo del punto anterior, los proveedores que suministran a la empresa plantas, macetas, utensilios para trabajar en el jardín, porque son los elementos que compra para que los pueda vender. A una entidad dedicada a la fabricación de muebles serán proveedores los que proporcionan la madera, barnices, tornillos, porque todo esto forma parte del proceso productivo de la empresa. A continuación, mi compañera va a seguir con la exposición. Continuando con la exposición, la diferencia entre acreedores y deudores. Los acreedores son titulares de una deuda frente a la empresa, es decir, que la empresa tendrá que pagarles una cantidad de dinero. Por lo contrario, los deudores son los que deben el dinero a la empresa y la empresa les cobrará. El leasing, el arrendamiento financiero. El leasing es un negocio jurídico comercial. Una persona en calidad de arrendador de entidad de leasing se obliga a transferir a otra persona en calidad de arrendatario sus tenencias y para que se disfrute de un bien. Las ventajas para el arrendatario. No compromete recursos, no se incrementa el pasivo, los pagos por arrendamientos se consideran gastos, por lo tanto son deducibles como impuestos. Tienen la oportunidad de contar con los equipos en el momento indicado. Los trámites son menos tediosos como los de un crédito corriente. Los canales de arrendamiento son constantes, no se exigen garantías y el IVA es descontable. Como desventaja para el arrendatario sería que este tiene un mayor costo financiero. Los tipos de arrendamiento. Tenemos al leaseback en la venta y toma de arrendamientos. Que este va a ser una empresa que posee un activo y vende a una compañía de leasing e inmediatamente la toma el arrendamiento. En el leasing operativo, este va a ser en corto plazo, el bien no será completamente amortizado durante la vigencia del contrato y requiere de una opción de compra. El leasing financiero, el financia o capital lease. En este caso, el arrendador adquiere un bien de acuerdo con las necesidades del arrendatario y este es fijado de acuerdo con la vida útil del activo y se fija una opción de compra final. El mantenimiento es asumido por el arrendatario y es irrevocable por las partes. En el leasing inmobiliario, este es casi similar al leasing financiero, pero este bien es un inmueble que incluye el terreno, el cual no se deprecia. En el leasing sindicado, que esa modalidad es en la cual debido a su cuantía se agrupan varias compañías. En el leasing internacional, el arrendador es del exterior y el arrendatario es del interior, ya que se da para situaciones en que las compañías nacionales no tienen la capacidad de cubrir estos negocios. Y en el leasing de importación, esto se refiere a que una compañía nacional adquiere un bien de una compañía del exterior o internacional para entregarlo a un arrendatario nacional. En la resolución de la SBS número 2413 del 2020 se aprueba el reglamento de empresas de arrendamiento financiero y eso modifica el reglamento de infracciones, sanciones y el reglamento de factoring, descuento y empresas de factoring, el cual nos dice que el arrendamiento financiero es la operación mediante la cual una empresa se obliga a adquirir bienes, muebles o inmuebles para cederlos en uso a una persona natural o jurídica o ente jurídico, a cambio del pago en cuotas periódicas con la opción de que se va a comprar dichos bienes por un valor pactado. En el capítulo 2 nos dice que de las empresas del arrendamiento financiero comprendidas en el ámbito de la ley general, las empresas del arrendamiento financiero son las que desarrollan operaciones de arrendamiento financiero y estas son las que cumplen las siguientes condiciones.
de que el saldo contable de operaciones de arrendamiento como persona jurídica individual o consolidada como grupo de personas jurídicas tiene que superar el importe de 800 millones de soles durante los 2 trimestres consecutivos. Y esta pertenezca a un conglomerado financiero. Esto es un grupo económico financiero o mixto que también está conformado por al menos agentes de intermediación, sociedades administradoras, patrimonios autónomos, entidades prestadoras de salud, entre otros. Las empresas de arrendamiento financiero deben constituirse en el país y tener la forma de sociedad anónima. El proceso para la constitución de las empresas de arrendamiento financiero comprendidas en el ámbito de la Ley General se regula por las disposiciones pertinentes contenidas en la resolución de la SBS número 10440 del 2008. También nos dice que las empresas de arrendamiento financiero inscritas en el registro que pasen a estar comprendidas en el ámbito de la Ley General deben presentar la información requerida y a seguir según el procedimiento lo indica, esto dentro de los 180 días calendario. Las empresas de arrendamiento financiero pueden realizar operaciones de arrendamiento financiero y actuar como fideicomitentes y fideicomisos. Las empresas de arrendamiento financiero pueden realizar otras operaciones señaladas en el artículo 221, ya que siempre y cuando sean necesarias y compatibles con su objeto social, para lo cual estas deben contar con autorización previa de la superintendencia. Las empresas de arrendamiento financiero se encuentran sujetas a toda norma o disposición emitida por la superintendencia que contemple en su alcance a las empresas de arrendamiento financiero o que haga referencia en su alcance o que resulte aplicable a las empresas del sistema financiero. Y en materia de conducta de mercado, las empresas de arrendamiento financiero comprendidas en el ámbito de la Ley General se encuentran sujetas al régimen simplificado para la gestión de conducta de mercado del sistema financiero, según lo que señala la resolución de la SBS 3274 del 2017 o las normas sustitutorias. Como conclusión, se tiene que todos los acreedores diversos son varios proveedores pequeños o poco frecuentes, con quienes se tienen deudas contraídas, a los que no se les asignan cuentas contables individuales, sino que se clasifican como un solo grupo. También son conocidos como cuentas por pagar diversas. Son los proveedores a los que la empresa les debe los fondos. La compañía les ha comprado bienes de crédito y aún no se han efectuado los pagos. Al igual que para los deudores, no es práctico mantener cuentas contables separadas para cada proveedor no frecuente de pequeña escala. Por lo tanto, estos registros se mantienen correlativamente en una cuenta única, denominada acreedores diversos. Continuando con la exposición, hablaremos sobre las fuentes de financiamiento externo en utilidades reinvertidas. Utilidades reinvertidas o retenidas son las partes de los dividendos obtenidos en una empresa que no se reparten entre sus socios o accionistas, es decir, las empresas deciden mantenerlas para alcanzar diversos objetivos como es el crecimiento interno. También son consideradas como una medida de valor y estabilidad de una empresa. Según H. en su libro Matemáticas Financieras para la toma de decisiones empresariales, afirma que es una fuente de financiamiento muy común, sobre todo en empresas de reciente data. Los socios deciden en los primeros años no repartir utilidades en forma de dividendos, es decir, reinvertirlas en la organización mediante programación de adquisiciones o construcciones, compras planificadas de mobiliarios y equipos. Además, Gitman refiere que la inversión constituye la fuente de financiamiento más importante a la que acude una compañía. Las empresas poseen una gran estructura de capital que generalmente produce montos importantes de utilidades en relación a sus niveles de ventas y sus aportaciones. Su generación guarda relación directa con la eficiencia en las operaciones y la calidad en la administración de recursos, pues proyecta una salud financiera tanto presente como futura. Debemos de recordar que la inversión debe estar destinada a la adquisición o construcción de activos fijos nuevos, destinadas a la propia actividad de la empresa. Objetivos de las utilidades reinvertidas. Al finalizar el año, las empresas suelen hacer un balance de las ganancias obtenidas durante el año
y toman la decisión de repartirlas entre sus socios o bien dejar todo o una parte para financiar. Tenemos otros objetivos, entre los que podemos mencionar: financiar crecimiento, aumentar el número de trabajadores, mantener un fondo de reservas en caso de contingencias. ¿Cómo se calculan las utilidades retenidas? Se calculan restando a los ingresos los gastos, obteniendo así una ganancia neta. Luego se restan los dividendos efectivamente pagados o distribuidos a los accionistas. El saldo restante de dicha operación obtendrá las utilidades retenidas. Ciclo de las utilidades retenidas. Cuando las empresas son nuevas, generalmente no obtienen utilidades, por lo que sus ganancias netas, al igual que sus utilidades, son expresadas en cero. Posteriormente, cuando la empresa haya alcanzado mayor desarrollo, será capaz de generar utilidades que muy probablemente retendrá con el fin de financiar su crecimiento. Para poder entender mejor, hablaremos sobre las utilidades reinvertidas en las empresas mineras del sector privado. Según la Ley General de Minería del año 1992, se permitía a las empresas mineras reinvertir hasta el 80% de sus utilidades y deducir el monto reinvertido de la base imponible del impuesto a la renta, favorablemente a dichas empresas. Posteriormente se modificó mediante Decreto Supremo número 027 del año 1998, en donde los titulares de las actividades mineras podrían solicitar ante la Dirección General de Minería reinvertir utilidades en programas de reinversión con incremento de producción, además de tener una aprobación por dicho ente. Según el informe número 337 del año 2003 emitido por SUNAT, aclara que son deducibles para determinar la renta neta de tercera categoría los intereses por préstamos de tercero obtenidos por el titular de actividad minera para financiar programas de reinversión en las utilidades. Utilidades reinvertidas en universidades del sector privado. Según la Ley Universitaria, Ley número 30.220 y el Decreto Supremo número 006 del año 2016, cuando la universidad privada societaria genere utilidades, estas se sujetan al régimen del impuesto a la renta, a menos que se reinviertan dichas utilidades en la mejora de la calidad de la educación que brindan, con lo cual podrían acceder a un crédito tributario por reinversión equivalente hasta el 30% del monto efectivamente reinvertido. Sujeto esto a las siguientes actividades: se aplicará en infraestructura, equipamiento para fines educativos, investigación e innovación en ciencia y tecnología, capacitación y actualización de docentes, proyección social, apoyo al deporte de alta calificación y programas deportivos, así como la concesión de becas conforme a la normativa aplicable de dicha ley. Utilidades reinvertidas en las entidades del sector público. El Banco Central de Reservas del Perú, a través de su reporte sobre inversión directa extranjera del año 2015, en su encuesta en balanza de pagos para la distribución de utilidades, aclara que la reinversión de utilidades se obtendrá de las utilidades menos los dividendos y utilidades distribuidas, ponderadas por la participación extranjera, es decir, enfatizando en este último punto, se requiere una reinversión de utilidades o se obtendrá de acuerdo a la ponderación por la participación extranjera. Vamos a tocar un tema muy importante, pero desde el punto de vista legal. Y el tema a tratar es utilidades reinvertidas. Como sabemos, la reinversión debe estar destinada a la adquisición o construcción de activos fijos nuevos destinados a la perpetuidad de la empresa, básicamente, ¿no? Tenemos esta introducción como para abordar más sobre el tema de utilidades reinvertidas desde el punto de vista legal. Tenemos 4 puntos muy importantes. Uno es la ley en la cual hace la ley número 27394
ley que modifica la ley del impuesto a la renta y el decreto legislativo número 299, publicado el 30 del 12 del 2000. Esta ley hace efectivo el cumplimiento de la reinversión de las utilidades y nos habla también de estas. También tenemos el decreto supremo número 205, mediante el cual se establecen disposiciones para el goce del beneficio de reducción de puntos porcentuales de la tasa del impuesto a la renta de tercera categoría, ¿no? Y esto fue publicado en el 2001. Un tercer punto, la tercera ley que tenemos es la ley número 27397, ley que interpreta la segunda disposición transitoria y complementaria de la ley 27394, publicada en el 2001. Y la ley, el punto número 4, que es la Ley General de Sociedades, ley 26887, publicada en el 97 y sus normas modificatorias. Estas cuatro leyes son básicamente las que regulan y tienen los lineamientos generales sobre el tema de los lineamientos generales de las utilidades reinvertidas. Ya, dentro de los lineamientos generales, nos cabe indicar que son 6 lineamientos importantes, ¿no? Los 6 son hablan sumamente sobre la reinversión. Mire, el primer punto es, cabe indicar que el artículo 7 del citado decreto supremo señala que el monto de la renta neta reinvertida deberá contabilizarse en una cuenta especial del patrimonio que se denomina utilidades reinvertidas. Esto con referencia a la ley 27394. Entonces, todas las empresas o todas las entidades deben tener una cuenta especial de patrimonio a la cual denominarán utilidades reinvertidas, ¿no? Ahora, asimismo, indica que las sociedades y las empresas individuales de responsabilidad limitada deben capitalizar dichas utilidades. Entonces, esto es muy importante. Por su parte, el inciso B del artículo 8 del mencionado decreto supremo dispone que el beneficio se perderá si la cuenta especial de patrimonio, denominada utilidades reinvertidas, eh, no es capitalizada, ¿no? Dentro del plazo estipulado en el artículo 7. Entonces, tratándose de sociedades y empresas individuales de responsabilidad limitada. Entonces, aquellas empresas que no tengan esta cuenta especial no dispondrán del beneficio, ¿no? Perderán automáticamente el beneficio. Esto nos dice en la ley 27394. Ahora, como siguiente punto, tenemos que de las normas antes citadas se advierte que si bien el beneficio de reinversión se aplica a la renta neta establecida, no constituye este en estricto. Entonces, el concepto que será materia de la reinversión, sino la utilidad que arroje el contribuyente al margen de las normas que regulen el impuesto a la renta, ¿no? Entonces, esto deriva precisamente del requisito establecido por la norma reglamentaria al capitalizar las utilidades reinvertidas, dado que la renta neta es una noción privativa del ámbito tributario y no puede pasar a formar parte del patrimonio de la sociedad o dicha empresa, ¿no? Entonces, esto a su vez, en efecto, hace que el inciso 3 del artículo 202 de la Ley General de Sociedades señala que el aumento de capital puede originarse, entre otros, en la capitalización de utilidades, reservas, beneficios, primas, capital y excedentes de revaluación. Y por esto entendemos o se entiende que las utilidades de materia de reinversión son aquellas que resulten de libre disposición. Para tal efecto deberá tenerse en cuenta el artículo 229 de la Ley General de Sociedades, según el cual un mínimo del 10% de la utilidad distribuida de cada ejercicio deducido del impuesto a la renta debe ser destinada a la reserva legal hasta que ella alcance un monto igual a la quinta parte del capital. Entonces, acá nos dice que el 10% de la utilidad sí o sí debe destinarse a la reserva legal, ¿no es cierto? Para las empresas. Ahora, si bien es cierto, hemos resumido las anteriores 4 leyes que hacen referencia a las utilidades reinvertidas en un resumen en el cual nos establece los lineamientos generales que las entidades o las empresas deben seguir, ¿no? A las cuales deben limitarse. Caso contrario, perderán el beneficio caso contrario, si estas empresas no cuentan con como la cuenta especial del patrimonio que deben tener todas las empresas, a la cual deben denominar utilidades reinvertidas, no podrán hacer uso del beneficio, ¿no? Perderán el beneficio, el cual se menciona en la ley 27394. Entonces, básicamente, estos lineamientos hacen referencia a ello.
Ya, ahora, para finalizar el punto de base legal, también tenemos la ley universitaria, ¿no? El MEF reglamenta un beneficio tributario por reinversión de utilidades, pero en este caso para las universidades. Bueno, abordaré un poco más sobre este tema, ya que también lo considero importante, ¿no? Por ejemplo, las universidades privadas que reinviertan sus utilidades accederán a un crédito tributario de hasta el 30% del monto efectivamente reinvertido, subraya la norma emitida hoy en día por el Ministerio de Economía. De esto se habló en un mes de abril, aproximadamente el 26 de abril, ¿no? Del 2021. ¿Qué nos indica esto? Que aquellas universidades privadas que reinviertan sus utilidades en infraestructura, equipamiento, investigación, innovación, capacitación y actualización, proyección social, apoyo al deporte y entre otras características o otros implementos que ellos consideren necesario, también que entre la concesión de becas, estas universidades accederán a un crédito tributario por reinversión de hasta el 30% del monto efectivamente reinvertido. Asimismo, esto fue publicado a través del decreto de 2016, ¿no? Y se aprobaron las normas reglamentarias de las relativas al crédito tributario por reinversión que consta de 22 artículos y 3 disposiciones complementarias finales. Ahora, este decreto a su misma vez establece que para el efecto del cálculo del crédito tributario por reinversión, el monto reinvertido no puede ser mayor a las utilidades de libre disposición a la cual se hace referencia en la Ley General de Sociedades, que corresponden a los resultados del ejercicio que se efectúe de la reinversión. Además, el monto reinvertido no incluirá aquel que goce de algún otro beneficio tributario del impuesto a la renta, ¿no? Asimismo, cabe recalcar que esto fue decretado en el 2016, pero este año, el 26 de abril, también se hizo referencia e incluso se resaltó más esta ley universitaria, ¿no? Que el MEF reglamentó por la reinversión de utilidades en las universidades. Bueno, eso sería lo que más resalto. Bueno, continuando con la exposición, vamos a hablar sobre las utilidades reinvertidas. Dentro de ello tenemos un punto muy importante que es inversionistas presentes accionistas. Bueno, esto se refiere al de personas físicas que han aportado sus ahorros para convertirse en propietarios de una empresa, al menos en la parte proporcional que su aportación representa del total del capital de la empresa escogida. Es decir, los accionistas son dueños de la empresa. Inversionistas presentes accionistas. Como tales, tienen derecho de conocer a través de la administración de la empresa y por medio de la información financiera, que los resultados de operación y la situación patrimonial de la misma con el fin de evaluar el propósito del valor actual de su aportación y así como la parte de las utilidades que serán reinvertidas en nuevos proyectos de la entidad o también puede ser repartidas entre los accionistas como retribución a su aportación. Otro punto tenemos incidencia en la liquidez y rentabilidad. Las organizaciones de economía popular y solidaria tienen liquidez y rentabilidad debido a que están exentas del pago del impuesto a la renta. Podrán acogerse en este beneficio tributario siempre y cuando sus utilidades sean reinvertidas y no repartidas, ya que la mayoría de estas organizaciones se acogen a dicho beneficio y utilizan el dinero para invertirlo en maquinarias de trabajo. ¿Con qué? Con el fin de brindar un mejor servicio a sus clientes y obtener la mayor rentabilidad. Otro punto, tenemos las utilidades reinvertidas de la inversión extranjera directa, ya que esto se define como el ahorro o las utilidades retenidas de las empresas de inversión extranjera directa,
las cuales contablemente se tratan como si fueran distribuidas y remitidas a los inversores extranjeros directos y luego invertidas en el país como inversión extranjera directa, ya que el proceso de reinversión incrementa el déficit en cuenta corriente, debido a que genera un pasivo con el resto del mundo, lo cual el lector podrá notar que el incremento la inversión extranjera directa, ya que incrementa la inversión total de la economía. Y no sobra recordar que esto ocurre a cambio de un incremento del déficit en cuenta corriente. Recordemos también que una empresa es residente en el territorio económico de un país, que mantiene un centro de interés económico en este territorio, es decir, cuando realiza o pretende realizar actividades económicas o transacciones a una escala significativa durante un periodo prolongado del tiempo, que normalmente se interpreta como un año. Bueno, esto sería todo. Muchas gracias.